Hola. No sé si estoy recta, pero por eso parece que sí. No sé. Es que el trípode está en el sofá cama. Entonces tengo unas rayas en el móvil, pero claro, si la base no está recta, eso me sirve de poco. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del podcast de Nati Needs. Yo soy Natalie y vivo en el sur de Oxford con mi marido y mis plantas. Estamos a 13 de agosto, algo así. Es jueves. Y nada, me pasaba por aquí para hablar un poco con vosotras hoy. Ah, si eres nuevo por aquí, suelo hacer eh, diario de tejido. Uf, hace calor, tengo el ventilador aquí, entonces a lo mejor veis el pelo que se va para allá. En teoría no tiene que hacer mucho ruido el ventilador. Ya veremos en edición. Bueno, eso, que si eres nueva por aquí, suelo hacer, es un diario de tejido, entonces hablo de lo que he terminado, lo que estoy tejiendo, lo que me gustaría tejer, compras varias y estas cosas. Este podcast o este vídeo va a ser algo así, pero también tiene el añadido de que recientemente fui a Australia de viaje, estuve 8 semanas. Entonces, bueno, voy a hablar un poco sobre eso. Pregunté en Instagram si alguien tenía preguntas, porque así como puedo centrarme más en lo que más os interese, porque tampoco quería, no sé, no soy bloguera, entonces no tengo, o sea, no, para hacer un montaje, pues como que no. Entonces, eso, tengo algunas preguntas que he recibido, entonces la primera mitad o el primer cuarto o lo que sea del vídeo será un podcast al uso y luego después pues ya me centraré en el viaje con elemento tejeril y luego ya preguntas generales del viaje o más particulares para mi experiencia o lo que sea. Vale. Am, llevo puesto una camiseta bueno, es un top de tirantes, de... Ah, es la Outline Tank de Jessie May. Ahí está, de Jessie May. Y entonces es un poco crop. Ay, es crop, entonces tengo como una bandana debajo y tiene estas carreras. Y como es, bueno, me he puesto la camisa para, yo qué sé, para complementar un poco. Que la camisa me la compré de segunda mano en Australia, que tengo dos más que ya ahora os enseño. Bueno, creo que aparte del proyecto terminado que es Punto de Cruz, los proyectos en curso que tengo, dos de ellos están relacionados con el viaje también, así que yo creo que más o menos el viaje en sí va a ser, o sea, el podcast va a ser bastante centrado en el viaje. A ver, no te caigas. Seguimos centradas. Espero que sí. El único proyecto terminado que tengo es uno de Punto de Cruz, que terminé esta semana, de hecho, porque volví del viaje y no había hecho nada de Punto de Cruz en 2 meses o así y tenía un poco de mono. Entonces, terminé este. Uy, me veo como un poco oscura. Vale, parte de mi experiencia viajera es que se me rompió el móvil, se me rompió la pantalla del móvil. Entonces, me noto, sí que creo que sí que es la luz, pero bueno. Cuando me arreglaron el móvil, les pedí que me pusieran toda la protección posible. Entonces, me pusieron como una película protectora y eso ha cambiado un poco los colores que yo veo ahora en el móvil. Así que me vais a perdonar, pero espero comprar un móvil nuevo antes de que termine el año. A ver qué tal. Bueno, total, terminé este. En el podcast anterior os había enseñado que había diseñado yo misma el número porque este es ¿cómo es? El esquema. Y aquí tienen ¿qué era? 1600.
83 y para mí eso no tiene significado, entonces lo cambié al año en que lo terminé. También lo habían rellenado de un color y lo he dejado en blanco. Hay errores. Esto lo hice primero, o sea, empecé por aquí, ¿no? Entonces hice esta parte primero, luego hice la parte central y luego creo que hice algo como esto de aquí, luego esto y luego el pájaro. En verdad es algo que tengo que aprender a hacer. Debería haber hecho la parte central y luego haber hecho el pájaro y luego hacer todo hacia el final. Porque cuando cuando estuve terminando el pájaro, no está centrado. O sea, aquí al final dije, mira, no se toca nada. O sea, el pájaro no se toca con la flor, no se toca con la planta y lo dejo así. Pero igual que aquí, creo que también me pasó que hay más espacio aquí. Bueno, da igual. Total, que estaba tan harta ya, quería terminar algo que al final dije, vale, lo dejo así y si no comento nada tampoco se nota. Así que ahí está. Y luego eso, lo que os he dicho, que esto no lo he rellenado porque me gustaba más así como queda. Y nada, el esquema se llama... que se me ha caído. Uy. Se llama Autumn Fracture y la diseñadora, porque es una mujer creo, es Plum Street Samplers. Y me gusta bastante este estilo de punto de cruz. Así que ahí está. Los hilos son de MC y el algodón es de esta pareja australiana que me gusta, Fox and Rabbit. Ahí está. Vale. Proyectos en curso son los dos que me llevé a Australia. Entonces, me llevé el chal de Andrea Mauri, el Find Your Fate. Entonces, son todo colores de Shokuna Troca, que básicamente recuerdo que le envió un email hace un par de años porque vi que tenía una publicación de esto del julio de 2023. Entonces le dije, quiero ir de este. A ver, sí lo tengo aquí. Muy bien, muy bien. Vale, que quería ir de este color así topo rosita a este. Y entonces que me ayudase a escoger los colores. Yo más o menos había pensado opciones, entonces ella pues me confirmó. No sé si me cambió alguno, pero bueno, me gusta mucho como me lo dejó al final. A ver, parte derecha, quizás es un momento. Sí. Entonces, aquí tenemos el pico, segundo color, tercer color. No sé si iba por aquí más o menos, para el tercer color. Y entonces, mientras estaba de viaje, le metí el cuarto. Entonces estoy... me falta repetir una franja de calados y luego ya empiezo el cambio de color a este. Tengo la bola por aquí, creo. Sí. De este a este y este es el final. El patrón pide 7 colores, pero yo decidí usar solo 6. Entonces alteré un poco el principio para hacer más color de los 3 primeros colores y luego, el final, no te me caigas, el final lo estoy dejando más o menos igual de lo que indica el patrón. Del tercer color me quedó esto, entonces le gané gané al Yarn Chicken y aquí yo creo que me pasará lo mismo. Con esto me tiene que llegar a hacer una repetición más del calado y el cambio de color.
Estoy haciendo el cambio de color diferente a lo que indica el patrón. Vi unas notas de una tejedora que lo había hecho, que hizo el color como más progresivo, lo veis aquí. Entonces yo también lo escribiré en mis notas. Si os entra ansia, enviadme un mensaje y os lo mando por escrito. Pero cuando termine el proyecto, entonces yo creo que lo haré. Pero veis que empieza aquí y va siendo progresivo. Llega un momento en que dejas de aumentar en las dos partes, o sea, en los dos lados. Entonces en esta parte sigue habiendo aumentos, pero aquí paras. Veis que es recto. Será interesante a ver qué tal queda. Pero sí, será inmenso. Pero soy bastante alta. Mido 1,71, 1,72, así que ya me va bien. Y lo tengo en una bolsa que me compré en Australia, que la pedí por Etsy. Y aquí está. Tengo esta y tengo dos más que son más pequeñas. Así que esta es una de las cosas que compré. Y el otro... Entonces, este proyecto me lo llevé en el avión de ida. Y entonces por la noche y así, pues cuando quería tejer, pues le daba un par de vueltas o así. Y luego cuando ese se hizo demasiado grande para llevarlo en transporte público y estas cosas, seguí con este. Este también lo tenía empezado, pero llevaba muy poquito, creo que no había, bueno, sé que no había separado mangas, o sea que yo creo que iba por aquí. Y entonces he terminado el cuerpo y llevo, no sé, 3/4 de una manga por ahora. Y nada, me queda un poco más... Bueno, creo que se supone que es un poco entallado, no tiene mucha holgura positiva. Pero me lo probé cuando terminé el cuerpo y me quedaba bien. Espero que crezca un poco porque es de las madejas que me quedan con Superwash. A ver si tengo la etiqueta. Tenía la etiqueta. Es de Felicipunto. 70% merino superwash, 20 seda, 10 cachemira, fingering, 100 gramos, 400 metros y el color green, que es un color verde muy oscuro, semisólido por un decir. Veis que no es de un solo color, pero me gusta, es lo suficientemente... ¿Qué es el adjetivo que necesito? Bueno, que a mi parecer no hace rayas, ¿no? Se ve más en pantalla de lo que es, pero aún así, si son rayas, son micro rayas y el color no difiere lo suficiente como para molestarme. Yo soy del equipo de Chris, de 7 Ideas Chris, que las rayas no las odio, pero no... Cuando compro ropa no es algo que yo... Mira, me gusta más este tipo de estampado que no rayas. Vale, esos dos. Y el último, que empecé la semana pasada, lo tengo en una bolsa que me regaló Erika de Carola, by Carola Down Under. ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado aquí? Me quedé con Erika en mi parte en mi trayecto por Sydney. Entonces me regaló esta bolsa de boca de lobo, súper chula. Y tengo otra bolsa normal. Entonces, a ver, si estáis por redes sociales, conoceréis la noticia de Paula, y sé que otras compañeras podcasters también lo han mencionado desde que nos enteramos, pero Paula de Knitting Pit English falleció hace unas semanas y sus amigas de Las Calesis compartieron la noticia. Yo cuando me enteré, pues envié un mensaje a Las Calesis, pues no sé, en parte pues para mandarles ánimos y el pésame y tal. Y una de las cosas que comenté fue que lo que me
lo que se me quedó de Paula de este... no he llegado ni al año. Que estuvo luchando es que no dejó de hacer planes, ¿no? Y siempre que, bueno, hablaba con ella y le preguntaba qué tal iba y no sé qué, pues sí, siempre tenía algo planeado, ¿no? Que quería ir a Madrid, a las zonas de Madrid, al Festival de Madrid si podía, el que pasó este año, y entonces, bueno, tal. Entonces, en mayo, cuando me estaba preparando yo para el viaje, también le mandé un mensaje para ver qué tal iba y ella me había comentado un par de veces cuando había grabado podcast y había mencionado uno de los patrones que quería hacer, ella me enviaba un mensaje para decirme que me estaba viendo y luego pues eso, decir que también quería hacer el Love Note. Entonces, en mayo, cuando ya eso, me estaba preparando para el viaje y le envié un mensaje a ver qué tal iba, le dije, mira, ahora no tengo tiempo, pero a la vuelta, en agosto, si quieres, pues nos ponemos a tejer el Love Note juntas. Y me dijo que vale, porque ya en ese momento tampoco podía. Y nada, y entonces pues en mi mensaje a las Calesis pues le expliqué eso, ¿no? Y entonces así pues intercambiando mensajes y tal, pues al final surgió la posibilidad de hacer un teje juntas, pero no necesariamente el Love Note. Entonces así dijimos, ¿y por qué no tejer algo en color rosa? ¿No? Porque es el color que nosotros asociamos con Paula y eso hicimos. Entonces pues lo propusimos a la comunidad tejeril y ha habido un montón de gente. Creo que en el grupo de Telegram hay más de 500. En menos de 24 horas éramos más de 100. En 6 horas yo creo que éramos 100. Entonces es un grupo... Hay mucha gente y es un grupo muy vivo, pero no hay que agobiarse, porque sí que ha habido algún comentario y se entiende, ¿no? De alguna tejedora diciendo, uff, hay como mucho bullicio y me estoy agobiando, pero no hay que... No dejéis que eso os agobie, ¿no? Yo tampoco estoy hablando todo el rato tampoco, es solo un sitio para... pues para recordar a Paula, ¿no? Y compartir lo que estamos tejiendo, el proyecto que hemos elegido tejer en rosa en los meses de agosto y septiembre, porque septiembre es cuando le diagnosticaron una enfermedad y entonces pues es un mes como un poco... tiene una connotación un poco triste, ¿no? Entonces queríamos pues cambiar ese sentimiento y también creo que cuando se pierde a una amiga que la relación es mayormente online, el duelo se pasa de forma bastante aislada, yo creo, porque claro, la gente a tu alrededor no la conocía, entonces tampoco tienes con quién recordarla, ¿no? Entonces algo así yo creo que nos ayudará a pasarlo juntas, ¿no? Y estar tristes. O sea, obviamente es normal que estemos tristes y el objetivo no es, venga, no hay que estar tristes, sino es pasar este momento juntas, porque nos entendemos lo que Paula nos aportó y entendemos la relación que cada una tenía con ella, aunque sea más o menos parasocial, ¿no? Las que la veíamos pero no hablábamos con ella, pues la relación era más parasocial, pero igualmente seguía sintiendo esa conexión con ella, y las que teníamos más relación de amistad, pues también es otra, no sé, yo qué sé. Espero que me haya hecho entender de alguna forma. Sí, no sé. Intenté grabar este podcast hace unos días, me quedó muy largo y no... Este apartado no lo terminé bien. Así que lo he sobrevivido esta parte. Pero bueno, eso.
no sé, es... Lo hablaba con una de las... una de vosotras que me mandó un mensaje y con alguna podcaster también, ¿no? Que... por suerte no he tenido que pasar por este tipo de pérdidas muy a menudo hasta ahora. Entonces mi reacción es que, bueno, desde que tuvo el diagnóstico, yo siento como mucho enfado hacia... y no puedo dirigir el enfado a nada ni nadie, ¿no? Entonces, no sé, creo que también necesito esta actividad para redirigir estos sentimientos que tengo, ¿no? De intentar transformarlos en algo positivo y no estar enfadada o resentida hacia algo que no tiene definición tampoco, ¿no? Pero bueno. Ok. Vale, entonces yo estoy tejiendo un ranunculus. Hay un ranunculus. Estoy tejiendo un love note. Ay. Ok. Estoy tejiendo un love note en rosa, ¿vale? Cuando volví del viaje... Ay, no me he traído... Ah, está aquí. Está aquí. Un momento. Vale. Sigo viéndome no... como... Sí, como torcida. A ver. No sé yo. Bueno. No os fijéis en lo de atrás. Vale. Cuando volví de Australia había pensado en usar Nutiden. Tengo aquí. Me lo he guardado. Sí. Nutiden y probé con varios moers rosados que tengo para ver qué tal. Al final decidí no tejer con esto, pero porque me pareció un color bonito, pero no demasiado sutil para lo que era el proyecto, ¿no? Entonces, con la Nutiden tejí una muestra con 4 colores. Las tengo aquí. Vale. Así. Entonces, creo que el que más me gusta, irónicamente, es el último, cuando yo pensé que el último sería el que menos me gustaría. Pero bueno, igualmente los dos últimos son los que prefiero. Entonces probé otra lana que tengo y ahí quité estos dos y me quedé con estos dos e hice esta muestra. Entonces yo tenía pensado usar la Suri de Le Garçon porque quiero usarla, ¿vale? Entonces, aunque esta no me desagrada, quería suavizar un poco el rosa, pero la muestra me salía demasiado grande porque creo que mi grosor es más worsted que DK. Entonces hice una última muestra y esta sí que me salió bien. Es más tupido, entonces será un jersey para otoño, invierno. Y al final usé, no te caigas, usé una filcolana, aquí, filcolana Saga, que es en 50 gramos hay 300 metros, entonces en 100 hay 600, que es una lace. Y entonces lo que decidí hacer fue llevar 2 hebras juntas, que serían 3 en 100 gramos, 300 metros, más como una sport, y el lace de la Suri. Entonces por eso yo creo que me está quedando un jersey un poco más
eso, gordete. Y aquí está. A ver. He tenido un momento de enredo. Bueno, total. Esto es lo que llevo. A ver si os enseño. Ahí está. Vale, entonces ya he terminado los calados. Tengo que hacer una vuelta de aumentos, creo, y luego ya voy hacia separar mangas. Ya está, poco más que explicar de esto. Sí que es bastante distraído de hacer. Creo que me recuerda un poco a... Y me lo dijo alguien que está en el CAL también, que es tipo ranunculus. Y sí que es verdad. Por ahora sí que es bastante distraído de tejer. Vale, y eso es todo lo que llevo por ahora. Entonces, había pensado, me he traído las prendas tejidas que me llevé al viaje y tengo preguntas que me habéis dejado y las tengo como agrupadas en cosas de viaje con tejido y luego viaje en general y luego tengo compras tejeriles y no tejeriles. Entonces, a ver, al viaje, o sea, hay que tener en cuenta que en Australia es invierno ahora mismo y que dependiendo de dónde vayas en Australia hace más o menos frío, ¿vale? Entonces, Sydney, según Erika, es como Barcelona, más o menos, en cuanto a clima. Y Melbourne yo diría que es más como el sur de Inglaterra, más o menos. Y luego Tasmania, que es lo de más al sur, quizás sea más como Escocia, algo así. Entonces yo empecé en Sydney en junio, que para mí yo ya me he acostumbrado al clima aquí en Inglaterra, ¿no? Entonces para mí no hacía frío. Iba con manga larga, pero no iba con lana. Y a lo mejor iba con manga corta y una de estas camisas por encima, ¿no? Tuvimos un día de montaña y ahí sí que hacía frío y ahí me llevé este jersey. ¿Dónde estás? Aquí. El jersey Cosmo de Rust Knitwear. Este ha salido en podcasts anteriores. Ahí está. Que está tejido con John Arbon, que es un sport, y una hebra de moher o algo, bueno, equivalente a moher. Entonces, este me lo ponía cuando íbamos a la montaña o en Melbourne salí de noche para ver animales alguna vez y entonces me ponía este jersey con la chaqueta impermeable con capucha y tal. Luego me llevé 2 cardigans. Esta la llevo abierta normalmente, que es diseño de Rebecca Knits, que es una compañera podcaster que vive en Inglaterra. Hace tiempo que no graba por motivos personales, todos buenos, pero motivos personales. Pero sí, fue un test que le hice. También la lana es de John Arbon con un moher. Y la otra cardigan es una que terminé este año, en abril, quizás. Y es esta. Y es la Like a Cloud de Joji Locatelli. El otro cardigan es la Cozy Cardigan de Rebecca. Creo que esa de ahí está en Ravelry. Esta todavía no la he puesto. Y esta lleva tiempo en las agujas, pero ya veis que es larga y la tejí con una hebra de moher y una hebra de woolly knit, que son estos conos que hay. No sé dónde están. Tengo más, no sé dónde están.
Bueno, pero la hebra es bastante fina. Dicen que es fingering, pero yo creo que es más como un light fingering, porque creo que los conos eran de 500 gramos y había 2000. ¿Hay 2000 metros? O 2500 metros, algo así. Total. Que eso es lo que usé para tejer el cardigan. Entonces, esos dos en Melbourne me los ponía cada día en rotación, dependiendo de lo que llevase puesto debajo. Y luego para estar por casa y o sea, lo que me hacía de bata era la chaqueta Calias tejida en mohair y es muy oversize. Me la tejí muy oversize porque era algo que quería tener por casa. Tiene un poco de bolas, pero bueno, está tejida en Nutiden. Y en las partes como el puño y la sisa y el cuello y tal, le puse una hebra de mohair para reforzar un poco. Entonces, para estar por casa me ponía esto y me traje el chal Fantastic y entonces me ponía, no me lo voy a poner porque hace calor, pero me ponía la Calias y luego esto me lo cruzaba y me lo ataba por detrás, como la mujer esa de Outlander, ¿sabéis? Y luego el chal me lo llevé en el avión. En los aviones te daban una manta también, pero esto yo me lo ponía por encima de los hombros y también me lo llevaba. En Sydney no me lo llevaba, pero en Melbourne sí que me lo llevaba en el tren y paseando por la ciudad y tal. Ok, a ver, portátil con las preguntas. ¿Cuánto llevamos? Vale, ya llevamos menos que la primera vez que grabé, así que bien. A ver, pregunta, ¿hay tradición tejeril en Australia? Pues no lo sé si hay tradición oficial. Obvio que es un productor de lana, entonces en ese aspecto sí que hay tradición lanera. Pero no vi a nadie tejiendo en público. Sí que hay gremios, tanto en Sydney como en Melbourne hay gremios de hilanderas y tejedoras. Y hay ferias de lana en cada ciudad. En Canberra también hay feria de lana y hay tiendas de lana. Por lo menos hay 2 tiendas de lana por ciudad. También de oídas sé que existen grupos de tejido en ambos sitios. Yo supongo que contra más al sur, más tejedoras habrán, porque si te vas al norte, de Brisbane hacia arriba, pues yo creo que hay menos razón para tejer lana. No sé si la gente tejería cosas veraniegas, o sea, en otro lado, pero bueno. Entonces, no lo sé, es la respuesta, pero observaciones es eso, pues es bastante. Y también quizás que sea más y que estén creciendo más, no lo sé. Hay tradición, pero no sé, no es algo como Escocia que tienen su harán y tal, no, creo que no es así, pero sí que hay pues está su raza de lana merino y también la polwarth y entonces, ¿sabes? Hay un par o tres de razas más y tal, no sé. No es una pregunta que pueda contestar ahí con convicción. ¿Qué más? ¿Tejiste en aviones o aeropuertos? ¿Tejiste durante el viaje? Vale, yo antes de viajar miro si la aerolínea y si los aeropuertos a los que voy dejan tejer. Entonces yo viajé con Singapore Airlines, dejaban tejer o no ponía que no. Y luego de Heathrow, Singapur y Sydney, y luego Melbourne, Singapur, Heathrow, Londres. Y en los 3 sitios dejaban tejer, o por lo menos no ponía que se prohibía. Entonces yo no tuve problema tejiendo. Lo que sí que siempre hago es llevarme las agujas de madera y llevarme un proyecto que no sea muy complicado, porque si me quitan las agujas, por lo menos puedo quitarlas
si no me da tiempo poner línea de vida o algo así, las quito y lo dejo estar y luego ya me compraré las agujas cuando llegue, ¿no? Pero sí, suelo tejer cuando viajo. Y también así puedo viajar en transporte público porque fui en tren bastante para ir a la ciudad y tal, y entonces ahí sí que tejía. Y luego por la noche, si no tenía planes, porque no suelo salir de noche, entonces ahí una vez había terminado mi día de turista o trabajando, pues tejía. ¿Qué más? Ah, sí, Constanza quiso que yo hablase un poco del Museo de la Lana. También otra pregunta sobre los museos a los que fui, porque había ropa en algunos. Sí, el Museo de la Lana fue por casualidad, porque yo no lo tenía clichado, pero está en Geelong, que está al sur de Melbourne. Y entonces fue interesante, en mi opinión. Quizás no, si estáis en Melbourne, quizás no para ir específicamente solo para ver eso, yo haría un poco de ruta por ahí. Porque no es inmenso el museo. Lo que me gusta de los museos en Australia es que están intentando como decir, sí, esto lo que veis aquí es importante. Uy, voy a cerrar la ventana porque creo que estoy chillando un poco. Ya. Sí. Sí, están intentando decir, por ejemplo, lo que veis en este museo es importante, pero hay que aceptar o reconocer. Hay que reconocer que estamos aquí porque le hemos quitado la tierra a los que ya estaban aquí antes y nunca cedieron la tierra y no sé qué. Entonces me gusta que digan, vale, lo que vais a ver aquí está muy guay, pero hay una consecuencia, ¿no? Entonces la consecuencia del llevar ovejas a Australia fue que han destruido mucho hábitat, tanto para la flora como la fauna y para los indígenas, ¿no? Entonces, durante 200 años, o menos incluso, porque creo que Melbourne se fundó en 1800 y pico, o sea que, bueno, es muy poco tiempo. Entonces, ahora está surgiendo como que es agricultura regenerativa, algo así. No lo he mirado, no sé si es el término oficial, pero en Inglaterra también hay un movimiento que está empezando a llevarse entre los granjeros y los agricultores, que es intentar ser más amables con el medio ambiente. Porque la deforestación o incluso los prados y estas cosas son hábitats naturales para muchos animales, no solo insectos. Entonces, pues es intentar reconducir, ¿no? el mal que estamos haciendo. Entonces el museo pues empieza así, como admitiendo o reconociendo que el hecho de haber traído ovejas al país, pues ahora estamos súper orgullosos del merino australiano, pero ha habido un efecto negativo, ¿no? Y luego, bueno, entonces pues eso, hablan de las diferentes razas y fui a un museo, una casa museo en Sydney, y creo que ahí hubo una oportunidad perdida porque yo descubrí así de rebote que la casa pertenecía al que trajo las ovejas merinas a Australia y el que empezó la raza nueva, ¿no? Pero eso apenas lo mencionan en esa casa y creo que se podría explicar un poco más en ese sitio específico lo que conlleva
mm, crear una raza nueva de oveja o crear una oveja que se adapte bien al clima de un sitio, ¿no? Pero bueno, em, pondré esa casa en la descripción también, por si acaso. Em, Eso, y entonces está la Merino y está la Polwarth y había como diferentes zonas de Australia donde tienen la Merino cruzada con otra cosa para ir mejorando las cualidades de la oveja según la zona en el país que estén, ¿no? Porque si hace más o menos calor y estas cosas. También mencionan el hecho de que en Victoria está prohibido castrar y hacer el mulesing sin anestesia. Bueno, está prohibido hacerlo con dolor. Entonces, yo pensaba, antes de ir, yo pensaba que quizás el mulesing estaba prohibido, pero no. Se sigue permitiendo, pero se quiere dejar de hacer. Se está animando a los granjeros, o los pastores, o tal, a dejar de hacerlo, pero claro, si no sabéis lo que es el mulesing, básicamente hay una mosca que vino de, no sé si Sudáfrica o de India, que llegó a Australia con la ganadería, supongo que la oveja específicamente, y entonces lo que hace es en la piel suelta, los pliegues de la piel del culete de las ovejas que tienen lana, pues ahí ponen los huevos. Y entonces ya os podéis imaginar lo que pasa. Y entonces para que eso no ocurra, se empezó a practicar el mulesing, que es quitar esa piel para que no suceda, ¿no? Incluso la persona que sugirió esta alternativa, que su apellido es Mules, ya dijo en su día que no era la solución correcta, que tenía que ser algo temporal hasta que una mejor opción surgiera, pero se sigue practicando. Pero sí que es cierto que la presión del consumidor está haciendo que hay ganaderos que lo están dejando de hacer o están buscando alternativas y tal. Entonces, bueno, es algo que podemos hacer, ¿no? Seguir pidiendo que la lana que compramos no haya, que las ovejas no hayan pasado por ese proceso. Entiendo que es difícil y que obviamente si tienes muchas ovejas, no puedes estar al tanto o controlar tanto, ¿no? Entonces pues hay otra pregunta ahí de cantidades de oveja que sean éticas de tener, ¿no? Cosas de estas. No sé, no tengo la respuesta, pero estuvo bien leer eso y también, bueno, es una pena que Victoria sea el único sitio donde tengan esta ley en el país, que los otros estados por ahora no tienen eso de no hacer el proceso sin dolor. Una pregunta que me hago es si la lana que se compra de Australia no sabemos si ha pasado por el proceso de... O sea, sí, obviamente si lo especifica bien, pero si no lo especifica, ¿qué asumimos? Que sí, entonces ¿qué hacemos? ¿No? Tenemos que decidir qué queremos hacer. Si comprar la lana de Australia que haya pasado por mulesing o no. Eso ya cada una tiene que decidirlo. Pero pasa igualmente, o sea, esto de las moscas también pasa en otros países. Recuerdo que hay una chica a la que le compro fibra y me acuerdo que el año pasado tuvo problemas con un par de ovejas porque tenían esto y, bueno, creo que una oveja murió. Entonces no es algo trivial, ¿no? Y el mulesing no se hace porque sí, sino es en teoría, para prevenir y por la salud de la oveja a largo plazo. Pero el museo ponía, por ejemplo, que es tan doloroso y tan traumático que
si se hace cuando la oveja tiene 12 meses o así, como retrasa el crecimiento del animal, ¿no? Entonces, bueno, es una pregunta que tendremos que revisitar, yo creo. Vale, y en cuanto a los museos, sí que había museos con ropa, pero no fui a museos de ropa. Entonces, por ejemplo, en Sydney fui al museo, bueno, hay como un gremio de bordado y ahí sí que tenían cosas en una exposición y la exposición es gratis, podéis visitar el centro gratis. Em, en Melbourne fui a la Galería Nacional, que es arte, la mayoría cuadros, pero con cerámica y tal, y tenían una exhibición de kimonos. Y yo no sabía que estaba, pero llegué y entonces el museo en sí es gratis y las exhibiciones se pagan. Había una exhibición de no sé si era Monet o un pintor europeo y pensé, eso lo puedo ver yo en Europa. Pero el kimono me pareció interesante porque no sé si es una exhibición que está viajando por el mundo. Entonces sí que la vi y me gustó mucho. Iré poniendo fotos de cosas, yo creo. ¿Qué más vi? Y luego las casas estas históricas, pues algunas tienen ropa que han encontrado de segunda mano o la gente ha donado y tal. Y entonces también si os interesa la moda, pues es interesante ver lo que llevaban las mujeres específicamente que emigraban a Australia, ¿no? Normalmente en el 1800 y pico pues serían inglesas, bueno, o británicas, pero aprendí, por ejemplo, que había inmigración china, cuando se descubrió que había oro en Australia, pues hubo inmigración china. Y entonces fui al Museo de la Inmigración y ahí pues también había, por ejemplo, muestrarios de chicas que iban de sirvientas, ¿no?, a Australia y bueno, tenían que demostrar que tenían conocimientos de sastrería y estas cosas. Sí, pero creo que más o menos ya está y creo que pues sí, dependiendo del museo pues había algo. En un museo en Canberra había un par de vestidos de una diseñadora australiana, por ejemplo, que recuerdo, de ese sí que tengo foto, que lo había hecho con Moer y ¿cómo se dice? No color work, sino lo que es... Ay, ¿cómo se dice? Me saldrá. Bueno, pero diferentes colores de color work, ¿no? No me sale, no me sale, no me sale. No, bueno, total, ya está. Pero eso, pero no fui a un museo de la moda o algo así. Vale, Olga me ha preguntado qué se me ha antojado tejer en mi viaje y qué ideas he traído hacia aquí. Entonces, creo que esto lo puedo hacer con las compras tejibles que he hecho. He creado una colección en Ravelry que se llama Diseñadoras en Australia. Y entonces ahí tengo diseños que me han gustado de diseñadoras que residen en Australia, porque no significa que sean todas australianas. A ver, os pondré algunos ejemplos. Uno es Erika de By Carola Down Under hizo el test de el Sunde de la diseñadora se llama Susana Kartinen, que está chulo. Ese sí que tiene rayas, pero verticales. Me gustaron varios patrones de una diseñadora que se llama Margena Collages, Kolacek. Por ejemplo, bueno, sí, es que son varios. Y después descubrí que algún patrón suyo se ha publicado en Pom Pom, creo. ¿Qué más tenemos? Tenemos a una
bastante conocida que se llama... hace calcetines y chales, que yo descubrí, tenía, no sé si todavía, tenía un podcast de audio porque ella vivía en Londres, ahora ha vuelto a Australia creo, y se llama Helen Stewart. Y tiene calcetines, a mí no me llaman la atención, pero tiene chales chulos. Amber O'Brien también es una diseñadora que a lo mejor os suene. ¿Quién más? Sí, o sea, no hay varios que me gustan. Ahí hay un chico también. Knitwits. No sé quién es, pero es un chico que me salió varias veces cuando estaba buscando patrones. Cuando estéis buscando patrones, podéis filtrar por país y ahí podéis encontrar diseñadoras sí, que estén en Australia o sean australianas. Y sí, poco más, pero no me he venido con ninguno que piense necesito tejerlo. Pero sí, la Margena es alguien que me gustó mucho. Y luego he descubierto, mientras estaba allí, el algoritmo dijo, estás en Australia, deja que te muestre podcasters australianas. Y entonces de ahí pues he descubierto algunas más. Y una chica que lleva muy poco, lleva como un par de episodios, había tejido uno súper chulo de color work que se llama Eclipse of Moths Sweater de Clara Cecilia y está muy chulo, de polilla. Si me conocéis ya sabéis que tengo un tatú de una polilla en la espalda y las polillas son polinizadoras. Y solo hay dos que los huevos, la larva, coman fibra o ropa. Entonces soy muy pro polilla. Y había algún color work más. Entonces sí, también tengo una colección en Ravelry que son jerseys de color work que me gustan. Entonces, no sé si os gustan las cosas que tejo o que os voy mostrando, pues quizás valga la pena mirar lo que tengo ahí. Recibí alguna pregunta más, pero más sobre el ámbito de tejer y esas me las guardo para cuando haga podcast en sí, ¿vale? No quiere decir que las ignore, sino que creo que tendrán más relevancia en otros episodios. Ya que lo tengo aquí, esta es la segunda bolsa que me regaló Erika de By Carola Down Under. Sí, la otra pregunta fue que si había conocido a gente que teje durante el viaje. Erika es alguien que yo conocí de oídas por Paqui, de Paqui Forever. Paqui, los podcasts que los has dejado de banda. Entonces ella, Carola, Erika es de Madrid. Entonces cada X tiempo vuelve a España de visita y teje un montón y es muy prolífica y también tiñe con tintes naturales. Entonces me gustó mucho verla teñir e hilar también. Pero eso, yo sabía de ella y luego cuando ya se confirmó mi viaje, pues de alguna forma, no sé si ella me dejó un comentario y empezamos a hablar, pero yo empecé a preguntarle por zonas de Sydney, porque empecé a mirar alojamiento y quería ver qué zonas eran más chungas y estas cosas, ¿no? Y al final Erika me propuso de quedarme con ella porque ella estaría trabajando y yo pues puedo trabajar parte de mi viaje era pues trabajar 3 días a la semana. Entonces yo podía trabajar mientras ella estaba fuera
y luego el fin de semana ella no trabaja los viernes, entonces viernes, sábado, domingo nos íbamos por ahí. Em, entonces eso es algo que me ha aportado la comunidad del tejido, ¿no? Una amistad nueva que no sé, es... Erika, esto no lo hice contigo, pero bueno, he empezado a pedir salir a la gente, así entre comillas, o sea, pedir a la gente que sea mi amiga. Porque me pasa que hacer amigos de adulta es difícil, en mi opinión. Y me ha pasado que a lo mejor en el trabajo conozco a gente y pienso, guau, qué bien que nos llevamos. Y a lo mejor una de las dos se va y yo pienso que hay amistad ahí bueno, y no sigue más la cosa, ¿no? Se queda ahí, como éramos compañeros de trabajo y ya está. Entonces, como me ha pasado varias veces, esto es algo que he empezado a hacer. El hecho de no seguir amistades es algo que pues se me acaba pegando, por desgracia, y entonces yo me he vuelto un poco así. Entonces, ahora cuando conozco a alguien que me cae bien, tengo una técnica, es que a ver, el contexto aquí es, yo hice un curso de lengua de signos, ¿vale? Lenguaje de signos, en Oxford, hace unos años, antes de la pandemia. Y éramos todos adultos y yo me llevaba muy bien con una chica que incluso quedábamos para practicar porque había examen al final, un examen oficial. No sé por qué he hecho esto. Un examen oficial, era nivel 1, pero claro, el examen era pues hablar en lengua de signos y estabas con la profe y una cámara que te graba y así te asesoran, ¿no? Total, que yo quedaba con esta chica para practicar. Entonces al final del curso quedamos bueno, la clase quedó para cenar y tal, y ella al final de la noche me dijo, ¿quieres ser mi amiga? Y entonces eso como que solidificó el hecho de que las dos queríamos ser amigas, ¿vale? Y entonces hay la expectativa de que hay esta relación, ¿no? De que no es algo que solo yo siento o ella siente, y luego pues, no sé, me gustó mucho y desde entonces lo he hecho con, con gente, lo he hecho con compañeros de trabajo. Y lo mismo, cuando yo me he ido y hemos quedado para despedirnos y tal, les he pedido ser amigas y entonces hemos seguido siendo amigas. Entonces, como me sale bien la jugada, pues he seguido haciéndolo. Y lo he hecho con algunas tejedoras también. Cuando no... ¿Sabéis? Cuando llega un punto en que habláis sobre más cosas personales también, ¿no? Y quedáis en persona y entonces ya pues ahí yo ya si veo que es mutuo, entonces lo pregunto, ¿no? También se lo dije a Arsenio, de Alpacas del Camino, y a Erika no te lo dije, pero yo ya creo que sí somos amigas, porque hemos compartido hotel, hemos compartido casa, tal, pero si no, te digo, ¿quieres ser mi amiga? Bueno, entonces yo creo que no es copyright mío, pero sí, sentíos libres de usar esta técnica para hacer amigas por el mundo. Y si somos amigas, si tú crees que somos amigas y no te lo he pedido, pídemelo, porque a lo mejor yo creo que no estemos en el momento. Pero si tú crees que estamos en el momento, pídeme ser tu amiga y ya está. Bueno, entonces, en la feria estuvo muy guay para mí estar con Erika porque Erika conoce a gente. Conocía a gente de su entorno tejeril, ¿no? Pues tanto a tintoreros que ella conoce personalmente o
podcasters y que diseñan también, y entonces pues así estuvo guay poner cara a nombre, ¿no? Que ves por redes sociales o que ni siquiera conocía. Y algo que estuvo súper guay, y se lo dije a Elena de Choya, estábamos Erika y yo en el autobús yendo hacia la feria, pero nos íbamos a bajar para ir a otro sitio. En fin, estamos en el autobús y se sube una chica con su pareja y llevaba un jersey tejido a mano. Y yo, me suena mucho ese jersey, era un color work. Y entonces le dije a Erika, digo, me parece que es el Pinasa de Elena de Choya. Y tal, y estuve, ¿sabes? Mirando y pensando y tal. Y cuando ya estábamos a punto de bajarnos, le dije, le piqué en la espalda, le toqué en la espalda y le dije, oye, ¿te acuerdas del nombre del patrón? Me dice, sí, Pinasa. Y yo lo sabía, digo, sí, conozco, soy amiga de la diseñadora. Digo, oye, se lo voy a decir, le hace mucha ilusión saber que hay un Pinasa en Australia tejido por una tejedora de aquí, ¿no? Entonces se lo envié a Elena y le hizo ilusión verlo. No le hice foto porque nos teníamos que ir y no íbamos, pero pensé, digo, y si la veo en la feria le haré una foto, pero no la volví a ver. Pero estuvo muy guay ver que los patrones cruzan fronteras y continentes. Sí, bueno, total. Eso. Escuchamos, pero no juzgamos. A ver, lo primero... la feria es de 3 días, yo fui a 2 de los días y Erika sí que fue el tercer día por la mañana. Entonces el primer día compré un par de cosas y luego el segundo día ya me explayé más. Compré una cantidad de jersey de esta lana, es una lana de K y es bastante... tiene bastante caída. Y la lana eran como 3 o 4 cosas diferentes. Era Finn, Corriedale, alpaca y algo más, diría. Y es súper suave y el color es este. Entonces, es color natural. Le preguntamos a la... Bueno, Erika lo preguntó por mí. Preguntamos a los propietarios, porque eran los propietarios del rebaño de Finn. Produjeron esta lana y todos los animales o las fibras que habían usado eran todas natural oscuro. Entonces, ahí está. Y es una, ¿qué he dicho? De K, ¿no? Tal. Entonces, cantidad suficiente para hacerme un jersey. Tenemos apartado hilandero. A ver. Sí. Pasé por una parada, una tienda, un puesto, donde esta mujer tenía pues un rebaño específico de ovejas, pero está produciendo su propia raza, o su propia... como está cruzando varias ovejas para llegar a una calidad que ella busca, ¿no? Entonces ha llamado a la calidad Castledale y el nombre es Beersheba, ¿no? Sí. Beersheba Farm y hay 100 gramos aquí y me costó $22, que es barato. $22 es como 11 euros, 11 libras, 10 libras, algo así. Le pregunté a la mujer qué combinación de ovejas había y me dijo que era secreto profesional. Así que no lo sé. Pero supongo que habrá algo de merino y corriedale dentro de lo que es la combinación de lana y me gustó el color. Y luego seguía a esa tintorera desde hace tiempo porque Erika había hilado cosas de ella antes. No fue a la feria, pero llevaba tiempo mirando a su tienda y nunca tenía este color específico que yo quería hasta que estaba a punto de irme a Melbourne. Y entonces la hice pedido y son
50 gramos cada una, 150 gramos. Y tiene kiwit, 30%, 25 de cashmere. Y luego el resto es seda, tencel, merino y angora. Entonces la combinación me pareció interesante. Y nada, pues le compré estas tres trenzas. Y Erika también había hilado, bueno, era este color y había hilado algo para un familiar, diría. Y luego compré, en Canberra fui a una granja de alpacas, a esta, que técnicamente está dentro de Nueva Gales del Sur, pero está a media hora de Canberra. Entonces esto es fibra de alpaca gris, 100 gramos, alpaca súper fino, criado y procesado en Nueva Gales del Sur, 200 gramos, color gris. Y luego Erika me dio algo de mohair australiano. No sé si hay 100 gramos aquí. Eso es la fibra, diría. Vale. Esto no está en orden, ¿vale? Mira la bolsa. Encontré una ilustradora y le pedí algunas cosas por Etsy. Y este que lo quiero enmarcar. Bueno, vale. No está en orden. Después de la feria fui a una tienda de lanas que hay en Melbourne y creo que hay una también en Sydney que se llama Morris and Sons, porque me di cuenta de que no tenía mucha lana australiana, o sea, merino australiano, cuando es por lo que es lo que compras, ¿no? Entonces vi este color, a ver si lo puedo comparar con algo, algo así. Es un petróleo, un poco más verdoso, en mi opinión, de lo que se ve en pantalla, o lo que yo veo en pantalla. Es un lace, compré 3 ovillos y son 50 gramos, 700 metros, o sea que es muy, 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 muy fino. 100% merino australiano super fino, 2 ply. ¿Vale? A ver, voy a ponerlo ahí. Fiber Arts Shed. Erika los conoce, entonces nos pasamos por su puesto. Y es un gris, tiene algo liloso, en mi opinión. Tengo algo gris aquí. Entonces tiene, pone lana y sari silk, pero el señor me dijo que era como merino con corridel. Y es un DK, entonces 200 metros en 100 gramos, más o menos. Entonces pensé que esto estaría bien para hacer el contraste de un color work. Si el cuerpo fuera un color un poco más claro, pero veis aquí que tiene pintitas. A ver. ¿Enfoca? Bueno. Ahí está. Luego... y esos están en Nueva Gales del Sur. Estos también están en Nueva Gales del Sur, Great Southern Yarn. Hay una tienda de lana que se llama Grumpy Ginger Yarns o algo así. Y entonces ella compró la marca. Supongo que la gente que producía esto vendía a la empresa y ella la compró. Entonces, esto también es lace. Y aquí pone
Mulst y no Superwash. Esto debe ser, no es Superwash, pero está hecho en Nueva Gales del Sur. Y no pone nada de si es Superwash o no, y tampoco pone nada de del Mulest. Pero pone teñido en China estos. O sea, lo que es más comercial yo creo que lo envían afuera a procesar o a teñir. Esto es lana australiana, hilada en Nueva Zelanda y teñida en Australia. 2 ply, 100% merino, 600 metros en 100 gramos. Sí, ahí está. Es un color... en pantalla yo lo veo más oxidado, pero para mí es más... menos anaranjado de lo que yo veo. No sé si se verá en vuestras pantallas. Luego una empresa que les seguí hace tiempo y quería visitar, al final no visité el sitio, pero como estaban en la feria, me gustó ir a verlos. Son estos, Gore Woolen Mill, Victoria. Estos están en Victoria. Victoria es el estado en el que está Melbourne. Y ellos estaban en la zona de Great Ocean Road, pero se han mudado y entonces ya no tenía sentido que se llamasen Great Ocean Road, pero lo han abreviado a Gore. Tienen alpacas y una hilatura. Entonces compré 800 metros, o sea, 2 madejas de 100 gramos, 80% merino, 20 alpaca, y la alpaca es Vela, que es gris. Y entonces, no sé, para alguna camiseta o algo. Y luego les compré 3 madejas de 70% merino, 30% lino, 300 metros en 100 gramos, y también para hacerme, no sé si camiseta o una chaqueta de estas abiertas que llevo yo en verano, de la misma hilatura. Y este es un color como morado pero jaspeado, ¿vale? ¿Qué más? Estos también los conocía Erika, Pirate Pearl. Estos son de Nueva Gales del Sur y tenían lana Polwarth, que yo no he probado, 70% Polwarth, 30% seda, 400 metros, 100 gramos. Pone lana australiana, así que es un color así chulo, un verde un poco grisáceo, está guay. Vale, y de la feria, esto se las vi a unas podcasters australianas el año pasado, y cuando los vi este año dije, voy para allá. Les compré 3 madejones a Avely, y esto es Finn Sheep, oveja Finn, y son 200 gramos, 400 metros y una DK, 100% lana Finn, y está teñida con tintes naturales, creo, si no recuerdo mal, y están procesada, y las ovejas están en Victoria, en el estado donde está Melbourne. Vale. Bueno, de la granja de alpacas que os he enseñado antes, compré 3 madejas. Es un color marrón, sí, marrón liroso. También es lace, 2 ply, 100 gramos, 1200 metros, 70% baby alpaca, 20 seda, 10 cachemir.
No sé si la fibra es entera de las alpacas de la granja, pero está teñida en la granja. No lo sé. Pero me gustó el color y quise apoyar el sitio. Vale. Y luego Erika, muy amablemente, me regaló lana que había teñido ella. Y entonces está en este color. ¿Qué color es? Ahí. Es un color verde, verde topo, algo así. Sí, tintes naturales, abocado y hierro. 50% merino superwash, 50% seda. 100 gramos, 400 metros. Y está guay, me gustó el color. No sé qué me haré, pero tengo suficientes madejas para hacerme algo oversized o una chaqueta o algo si quiero. Y al ser 50% seda puede ser algo bueno de tener cuando hace calor. Vale, y si eso no fuera poco, después de la feria nos pasamos por la hilatura de Bendigo Woolen Mills, que está en la misma ciudad donde está la feria. Y habíamos ido el jueves ya cuando llegamos y no compré nada, pero me quedé con esto que me gustó mucho. Me entra bastante luz por la ventana, entonces no sé si va a estar bien. Pero bueno, es un jaspeado un poco gris. No tengo nada blanco, diría, pero tengo este gris más frío. Sí, entonces es más clarito y un poco más cálido. No tengo nada blanco. Pero bueno, compré 3 ovillos para hacerme veo una cardigan, o sea, una chaqueta con esto, porque es un gris con tweed. 200 gramos, 400 metros, o sea que tengo 1200 metros. Y sí, pensé, es que como una chaqueta de abuelo, ¿sabéis? Y nada, entonces la lana de esto suele ser merino y Corriedale y eso, una hilatura. Y luego a mi madre le compré este color, que es un color más chocolate, para tejerle algo. A mi padre le compré este, que es un gris muy oscuro. Me dijo que le podría hacer un cuello, porque él va a la piscina. Entonces me dijo, sí, un cuello para volver a la piscina estaría bien. Y luego a mi marido le compré este gris para hacerle un gorro y algo más, yo creo. Me dará porque son todo 200 gramos, 400 metros. Ahí está. Mi madre no sabe lo que quiere todavía. Pero bueno, guay. Muy bien, ya está. Y luego lo que compré que no es de hilar, o sea, que no es de tejer. Bueno, esto que ya os he enseñado. Necesito un cuadro para eso. Compré cerámica. Compré estas 2 tazas. Esta en Canberra. Esta en la Feria de Lana. Junto con esta. Esta me gustó porque... Bueno, esta es una buena taza. O sea, todas las tazas que... A ver. Todas las tazas que compro, hago esto. Y si me son cómodas para cuando las cojo así, es una buena compra. Lo mismo hice con esta. ¿Vale? Y esta era una mujer como que
hundió los dedos aquí y aquí. Entonces tenía varios. Entonces a cada uno, tengo un poco de agua todavía. Iba, por ejemplo, aquí no era lo suficientemente... voy a beber un poco más de agua y así os enseño. Vale. De aquí, como que tengo un hueco en la mano. Pero si le daba la vuelta, ya se me asentaba mejor. Entonces me pasé unos minutos ahí cogiendo las tazas. Bueno, esto yo creo que será más para agua o para té herbal, ¿sabéis? Y luego las otras pues para el té normal. ¿Qué más? Os he enseñado lo que me regaló Erika. Esto de aquí, esta y esta son cerámica que compré de segunda mano por Etsy. Tienen aquí el eucalipto o algo. Aquí tengo cosas de hilar. Hay un poco de polvo aquí arriba. Y luego encontré a otra ceramista, artista, en Etsy que hacía estos animales. Una equidna. Entonces tengo un demonio de Tasmania, el equidna, un koala, un wombat. Qué mono. Y el ornitorrinco, que no he visto en la vida real. Sí que he visto el wombat, lo vi por casualidad, pero no he visto un ornitorrinco. Vale, muy bien. Es verdad. Y cosas que he ido comprando. Fui a una... Oye, sí, esto no lo he dicho. ¿Lo tengo aquí? Sí. Fui a una tienda en Sydney de bordar. Entonces, me gustaría haber comprado más cosas, pero no encontré nada que me llamase la atención específicamente. Entonces tampoco quise comprar por comprar. Pero sabía de la tienda a través de las youtubers que hacen punto de cruz, y hay algunas en Australia. Entonces compré una de estas bolsas que las mandaba a hacer la propietaria para tener una bolsa de proyectos. Y compré un par de linos. Este sí que es de la pareja australiana, Fox and Rabbit. Y no... Así, 36 count. Y esta es comercial, pero no es algo que haya visto yo en Inglaterra, pero sí que a las americanas las escucho hablar sobre Confederate Grey, el color. Ay, un hilo. Ahí. Vale. Por Etsy compré también esta bolsa de proyectos grande. Y tiene ornitorrincos. Y esto es transparente. Aquí, para llevar el proyecto. Si alguna coséis bolsas de proyectos y tal, yo creo que estas son bastante populares entre las que bordan. Estas dos son las bolsas, otras dos bolsas que compré a la mujer en Etsy, con arte indígena. Creo que ya está. Sí. Y en el gremio de bordado tenían la exhibición en un par de plantas, y luego tenían una tienda que eran cosas comerciales y también cosas hechas por las que son miembros del gremio. Y le compré una a Erika también de estas. Entonces una mujer hizo esto que parece un cojín. Está bordado con lana, y luego la bolsa en sí tiene un par de asas y es así. Entonces yo creo que es bastante grande para llevar un proyecto o hilado.
Y las mujeres, les pregunté a las mujeres y me dijeron que también sabían que había gente que habían puesto como una olla aquí dentro para llevársela, yo qué sé, si tenían una fiesta o si iban a cuidar a alguien o lo que sea, pues ponían una olla aquí dentro para llevarla. Pero me gustó mucho el diseño tanto de la bolsa como la decoración. Muy chula. Hola. Con la tontería hemos llegado a 1 hora y pico, 1 hora y media casi, y estoy editando y se pasa de las 2 horas. Así que voy a dejarlo aquí, aparte de todo lo que es tejeril, y entonces voy a hacer un vídeo, un episodio extra o algo en el que contesto las preguntas sobre el viaje que no eran tejeriles. También me he dado cuenta de que no he puesto nada sobre la feria, así que hablaré de la feria. Tengo fotos y vídeos tanto de la feria como del viaje en sí, entonces a lo mejor lo condenso todo ahí un poco porque sí, tampoco considero que quizás haya partes del viaje que os interesen también, entonces lo pondré todo ahí en un vídeo aparte, ¿vale? Así que nada, que paséis unas buenas vacaciones si es que las tenéis, un buen agosto, espero que no os derritáis y nos vemos en la próxima.